Periodismo que cuenta. Muy buenas noches, bienvenidos al Periodismo que Cuenta. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes ahora en viernes. ¿Cómo está la situación de América Latina, la salud de la democracia? ¿Cómo está en Ecuador? ¿Cómo está en Colombia? En Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Veremos un contexto con todo esto. Franz Flores está con nosotros en pantallas. Franz, ¿cómo te va? Ya te tenemos aquí mismo. Buenas noches, bienvenido, un gusto. Buenas noches, Iván. Y sí, efectivamente, ha salido un último informe del Latinobarómetro que mide justamente temas de democracia y los datos no son nada alentadores, diríamos, ¿no? Bueno, Franz, si podemos ir un poco comparando cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, hemos bajado, hemos subido, la democracia se ha fortalecido, ha bajado, hay malas noticias, ya me anticipabas. ¿Cuál es el contexto de todo esto? El Latinobarómetro muestra una consolidación del descenso con la satisfacción de la democracia en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Salvo algunos cuyo descenso no es tan pronunciado, pero en general hay eso, ¿no? Y lo que constata también es que están emergiendo o ya se han consolidado, digamos, tres regímenes dictatoriales, autoritarios, como es Venezuela, como es Cuba, ya se sabía de Cuba, pero también como es Nicaragua, ¿no? Y Salvador va también por ese camino, aunque desde la perspectiva de un gobierno de derecha, pero en general todos los países, ¿no? El medidor de satisfacción con la democracia es bastante bajo, ¿no? El caso de Bolivia es interesante de ver, ¿no? Porque el 2009 el 50% de la población decía estar satisfecha con la democracia. El 2009. Uno puede pensar que eso es un poco efecto del proceso constituyente, que fue un proceso participativo, que abrió expectativas entre la población y que naturalmente quizás generó también una satisfacción por la democracia. No te olvides que el 2019 estamos viviendo el boom de los recursos naturales, entonces digamos que la satisfacción de la democracia con un momento económico de bonanza también puede casarse. Pero increíblemente, este indicador del 50% ha bajado al 22% para el año 2022, digamos, al año pasado, lo mismo para este año, ¿no? Es decir, al 22%. Es decir, más de la mitad de lo que era el 2009 ha bajado al 2023 al 22%, lo cual es absolutamente bajo. Y un dato más de paso, este 22% es el mismo, el punto más bajo de satisfacción con la democracia en Bolivia, porque se parece mucho al dato del 2000. O sea, el año 2000 habíamos llegado al 22% de satisfacción con la democracia y hoy estamos en ese mismo nivel, ¿no? Como todos los países de Latinoamérica, digamos, ¿no? Que están pasando por, sus gobiernos están pasando por crisis de representatividad, sus presidentes tienen problemas de popularidad, problemas de gobernabilidad, ¿no? Franz, realmente el bajón es importante, 50 a 22% de satisfacción, sí, de satisfacción democrática en nuestro país. ¿Cuáles son las líneas generales que tú puedes vislumbrar, puedes encontrar? ¿Por qué hemos bajado tanto en parámetros de democracia en nuestro país? Bueno, en primer lugar, ha habido un socavamiento por dentro de la democracia, ¿no? Esto ya se vio en un libro de Levitsky, ¿no? Que tituló ¿Cómo mueren las democracias?, donde él dice que las dictaduras hoy no se instalan, o los autoritarismos hoy no se instalan desde fuera. Es decir, no es un actor como los militares el que entra y rompe la institucionalidad, barre al Congreso, barre con los medios de comunicación y se instala autoritariamente. Eso no estamos hablando ya de eso. Si no estamos hablando, paradójicamente, de gobiernos elegidos por amplias mayorías que se instalan en el poder y persisten en quedarse en el poder. Y en ese su empeño de quedarse en el poder, lo que hacen es socavar la democracia por dentro, es decir, dañarla desde dentro, ¿no? Esto es un proceso que ha pasado en Venezuela,
en cierta medida también en Ecuador, en cierta medida en la Argentina y por supuesto también en Bolivia, ¿no? Y El Salvador también sería un caso, ¿no? El Salvador es un presidente altamente popular, Bukele, ¿no? Es un presidente que logra popularidad del 80%, ¿no? Lo mismo que en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales, incluso con el actual presidente. Pero no, el dato aquí importante es que estos presidentes persisten en quedarse en el poder y para eso manipulan la Constitución, manipulan los órganos del Estado y esto, por supuesto, daña la democracia. Entonces, este es un factor. Un segundo factor es la corrupción creciente en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, hay indicios de que los presidentes están sumamente acusados de corrupción. El caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Casi todos sus presidentes anteriores, incluso el actual, digamos, ¿no? Pedro, la presidenta y el anterior también, ¿no? Son presidentes que están acusados de algo y los anteriores están en la cárcel, ¿no? Entonces, este es un gran problema, la corrupción también que puede estar afectando la visibilidad de la democracia y, por supuesto, también cierta insatisfacción con las promesas no cumplidas de la democracia, que es lograr cierta igualdad entre las personas, una cierta igualdad económica. Los datos que se tiene es que si bien ha subido el nivel de vida, digamos, en países como Bolivia o en general en Latinoamérica, es decir, los pobres han dejado de ser tan pobres o los pobres ahora son clase media, el problema radica en que los ricos se han hecho mucho más ricos todavía. Entonces, las brechas son profundas, son largas, son, digamos, insultantes para una buena porción de la población y esto también genera una insatisfacción con la democracia, porque finalmente la democracia es una promesa de igualdad también, ¿no? No es solamente una promesa de realizar elecciones, sino también es una promesa de igualdad, ¿no? Y esa igualdad no puede ser solamente simbólica, sino también tiene que ser material, y ese probablemente también es el grave daño, el problema que tiene actualmente la democracia, ¿no? Un intelectual como Manuel Alcántara habla de la fatiga democrática, es decir, somos países que han ido, digamos, a lo largo del tiempo hacia democracia, pero esta democracia paulatinamente como que se está fatigando. Y esto se puede ver claramente en el poco apego que la gente tiene por los partidos políticos o por los políticos en general, ¿no? Les parecen personas que solo piensan en sí mismas y una élite bastante sorda a las demandas de la población también, ¿no? Nos vamos a detener un poquito en Ecuador, pero más adelante. Franz, lo que sucede es que el análisis va de presidentes como, digamos, Castro, que se quedó en el poder, vino Canel y que igual tiene el poder y la silla bien pegada a su cuerpo. Lo mismo intentó hacer Evo Morales, ¿no? Modificando la constitución política del Estado, recurriendo a un derecho humano, sin posibilidad democrática alternativa, realmente, bueno, ya está. Pero el ciudadano, pregunto, o sea, la democracia solamente se expresa en el ejercicio del poder, en el presidente, en el diputado, en el senador. ¿Qué pasa con un poco más abajo? ¿Somos realmente democráticos? ¿Tenemos un espíritu, una vocación democrática? Bueno, la cultura política también es bastante autoritaria, ¿no? En lo cotidiano la gente suele ser bastante intolerante hacia la opinión del otro, ¿no? Y muy proclive además a las salidas radicales y digamos, de un solo paso, ¿no? Entonces también en la ciudadanía hay una fuerte tendencia hacia el autoritarismo y hacia la intolerancia, ¿no? Y esto lamentablemente se ha incrementado aún más con las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales, a través del TikTok o del Facebook, las noticias que te dan, los reels que te dan, o los TikToks, no sé cómo llamarlos, estos videos breves que se presentan en el TikTok, son aquellos videos que te hacen oír o te hacen ver lo que tú quieres efectivamente ver. Es decir, tú lo que haces al entrar a Facebook, al entrar a Twitter, no sé si a Twitter, ¿no? Pero quizás al entrar a TikTok sobre todo, lo que hace el TikTok es ratificar tus opiniones, es decir, no te muestra opiniones contrarias a ti, sino opiniones con las cuales tú no discutes, que ratifican tus opiniones. Y esto hace una suerte de encuevamiento
de la sociedad, encuevamiento del ciudadano en sus propias certezas, en sus propios argumentos, en su propia política y en su propia ideología. Entonces estás generando un ciudadano como que aislado del otro ciudadano. Sencillamente el otro no existe. El otro no puede ser un interlocutor válido siquiera, ¿no? Salvo para insultarlo, salvo para decirle cualquier barbaridad. Y esto está lamentablemente generando las redes sociales, ¿no? Y claro, el escenario de polarización, o de radicalidad o de insatisfacción con la democracia también puede darse esto. Ahora, es verdad también que los regímenes de izquierda han aparecido prometiendo otra democracia. Este es el otro problema. El gobierno del MAS, la constitución actual política del Estado, habla de una democracia comunitaria. Pero no sabemos exactamente qué significa esa democracia comunitaria y cómo se operacionaliza a lo largo del tejido democrático boliviano. Ese es el otro problema, ¿no? Es decir, estos gobiernos de izquierda entran por las vías, digamos, liberales de voto, por la vía del voto, claro, de las urnas, ¿no? Que son mecanismos liberales bastante antiguos de la democracia, pero una vez que entra ahí prometen otra democracia. Dicen el voto no sirve, la gente solamente es consultada cada 4 años, es necesario expandir la democracia, profundizarla, algunos hablan de democracia radical, etcétera, ¿no? El problema está que no sabes exactamente qué significa eso, ¿no? Bueno, Sí, nos detenemos un poquito en Ecuador. Guillermo Lasso no va a terminar su mandato porque hubo un acortamiento, porque estaba en un proceso de juicio precisamente. Bueno, es un ejemplo de lo que ocurre también, ¿no? En el resto de América Latina, ¿no? Claro, en este momento en varios países de Latinoamérica sus presidentes están pasando por severas crisis de popularidad. Boric, que llegó con tremendo, el presidente actual de Chile, que llegó con tremendo respaldo, hoy tiene una popularidad bajísima, ¿no? Bajísima, ¿no? El caso de Guillermo Lasso, como tú dices, no ha tenido la muerte cruzada, es decir, él ha renunciado a su mandato, pero inmediatamente se ha cerrado también el Congreso y ha llamado a elecciones. Ahora, esas elecciones están en un mar de incertidumbre y en un mar de violencia. O sea, lo que hay ahora en los procesos electorales es que los candidatos están siendo asesinados por bandas de narcotraficantes. Y los narcotraficantes están generando serios problemas de violencia en las calles y en las cárceles. Ha habido un amotinamiento hace poco donde han muerto 30 personas, o 30 reclusos, digamos, ¿no? Pero si nos vamos más allá, por ejemplo, el caso de Colombia, Petro hoy está pasando... Colombia es grave, de representatividad y de imagen, ¿no? De honestidad con la cual llegó Petro. Resulta que al hijo de Petro está actualmente detenido, está en la cárcel Petro, investigado. Nicolás Petro está siendo investigado por la fiscalía porque él era una persona cercana, digamos, a su padre en el proceso electoral y como tal habría recibido dinero del narcotráfico para la campaña de su papá, de su padre, ¿no? De Petro. Entonces, estás hablando de que hay un contexto, ¿no? De crisis de representatividad de todos los gobiernos, ¿no? En Bolivia hay la división del MAS, hay una crisis económica un atisbo de crisis económica, una crisis de falta de dólares que el gobierno todavía no atina a resolver. En la Argentina, ni que se diga, su presidente tiene una popularidad bajísima, ¿no? De hecho, aparentemente este año se elegiría un contrario al peronismo. Bueno, pero en general eso es lo que está pasando, ¿no? Y en Ecuador, como tú me preguntabas, no es para nada una excepción. Como uno puede decir que en Ecuador hay una incertidumbre sobre los resultados electorales, dado el contexto de violencia que se está dando en este país. Bueno, y a eso debemos añadir la polarización que existe ya aquí en casa, en Bolivia. Quiero decir, bueno, para seguir analizando este documento de Barómetro y por supuesto aquí tendremos escenario para seguir abundando en más detalles. Franz Flores, docente universitario, analista, escritor, muchas gracias. Buenas noches, que tengan buen fin de semana y la patria aquí palpitando. Buenas noches. Sí, pues que viva Bolivia, que vive el 6 de agosto. Y bueno, un gran saludo, Iván, y a ti, a toda tu audiencia, ¿no?